Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Comienzan días intensos para Francia, también habría que decir, porque ¿qué país no está viviendo días intensos? Bueno, pero el caso francés, en 2 semanas más, el 24 de abril, será esta segunda vuelta o balotaje presidencial entre el mandatario actual, Macron, que aspira a una reelección, y la candidata ultraderechista podríamos decir, de la familia Le Pen, porque fue Marine Le Pen primero, o sea, Jean-Marie Le Pen y ahora es Marine Le Pen. Bueno, los resultados de ayer. ¿Quién cuenta con ventaja? Está por verse. El caso es que Emmanuel Macron y Marine Le Pen son 2 personas y 2 ideologías bastante distintas, más de centro y de derecha, que desde el lunes entonces empezaron ya a hacer campaña. Es parte de los temas que vamos a conversar hoy día en Vía Pública. Pero vamos también a hablar de otro tema, porque fíjate que hoy día tenemos que hablar del mes de que ya se instaló este gobierno. Sabemos que no ha sido fácil, el propio presidente lo ha dicho, ha hablado de unas turbulencias y de un avión, y es un tema necesariamente del cual tendremos que analizar. Vamos a la mesa de conversación. Y justamente sobre ese tema, o con ese tema partimos hoy. Nos acompaña Claudio Fuentes, que es académico, profesor titular de la Universidad Diego Portales. Claudio, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias, Matías, por la invitación. Y felicitarlo por esta nominación, porque tener el rango de profesor titular de una universidad prestigiosa como la UDP, bueno, no todos llegan así. La prueba es que con un grupo de profesores les dieron se puede decir como que es un reconocimiento, ¿no? Es un reconocimiento a una carrera académica y hay distintos niveles, asistente, asociado y titular. Es como jugar en primera, es como ir subiendo de divisiones inferiores hasta debutar. Eso es. Muy bien, Claudio. Bueno, aprovechando esa expertise, además como analista político, Claudio Fuentes, ¿cómo ves tú este primer mes? No quiero ni ponerle ni nombre, ni apellido, ni calificación. Primer mes, bien purito. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay que distinguir entre la inauguración y la instalación. La inauguración es cuando parte el gobierno, nombra su gabinete, hace sus primeros actos, que obviamente son simbólicos, pero que tenía bastante de relevancia por el momento que se está viviendo. Estamos viviendo una primera coalición que después del 90 llegaba a formar gobierno, se estaba instalando, etc. En este caso son 2 coaliciones, para ser más exacto. Efectivamente. Hay 2 coaliciones. Sí. Ahí hablamos después de las coaliciones. Y yo creo que fue una interesante inauguración con mucho símbolo, con mucho ritual, quebrando un poco el ritmo de lo que tradicionalmente encontrábamos, con una mezcla entre lo republicano, de reconocer símbolos, pero también la nueva generación, la nueva energía, todos los símbolos asociados a sacarse la corbata, acercarse a la gente, los abrazos, el discurso. Creo que una épica bien especial que se instalaba. Efectivamente, o sea, tenía una épica. Después viene la instalación y ahí yo creo que en el mes, como señalaba el propio presidente, esto de las turbulencias. Creo que podemos analizar algunos aspectos buenos, positivos y algunos más críticos. Partamos por lo bueno. A ver, ¿qué te pareció bueno de este mes? Primero, yo creo que es un gobierno que coloca una agenda legislativa que es interesante y que viene de la mano de Giorgio Jackson en los primeros días, por lo menos en algunos foros donde fue a hablar. Tenían claras las prioridades y la agenda legislativa de los próximos 2 años. Primero, una reforma tributaria para habilitar una posibilidad de reforma de pensiones. Segundo, todo lo que tenía que ver con el tema de la amnistía que se estaba negociando en el Congreso y el plan de corto plazo económico, o sea, Apoya Chile. Todo lo que viene con Apoya Chile, y que esos son los 2 emblemas del gobierno: hacer una reforma tributaria en el primer semestre y rápidamente instalar con el ministro Marcel una agenda de alivio económico por la situación que se va a venir, y se anticipa a eso. Alivio y reactivación, porque tiene doble propósito. Exacto. Creo que también la agenda con Argentina es importante
no solamente por el hito de que siempre van los presidentes de Argentina, sino porque las relaciones internacionales han estado particularmente debilitadas en los últimos, yo diría más allá de Piñera, porque América Latina está en un momento de fragmentación y por lo tanto hay un símbolo político, pero también de un aire, un nuevo aire. A los periodistas internacionales les llama la atención eso de Boric. Es muy respetado y es como un nuevo referente de las tradicionales izquierdas latinoamericanas. Y ese punto yo creo que Boric lo está cumpliendo o lo está logrando. Hay dos particularidades de este líder de izquierda. Podrían mencionar dos declaraciones del mismo. No se confunde cuando habla de Nicaragua y de Venezuela. Eso desde que era diputado. No se confunde decir que ahí no hay democracia. Y hace muy poco, ya siendo presidente, dijo que los equilibrios fiscales no pueden ser de derechas. Los equilibrios fiscales no tienen color político. Un presidente tiene que velar por el equilibrio fiscal del funcionamiento de un país. Exacto. Y eso para una izquierda latinoamericana es muy novedoso. Claro, y todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos que hizo, que creo que se desmarca del tradicional Venezuela-Nicaragua, coloca una agenda bilateral interesante en el tema energético, por ejemplo, que pasó bien piola, pero que es muy relevante para lo que viene, para los desafíos de Chile. Por lo tanto, creo que es interesante en términos políticos, hay que escarbar un poco más en los acuerdos que se lograron con Argentina. Y por lo tanto, creo que un gobierno desde ese punto de vista que tiene claro una foto grande de para dónde va. Más moderado, con la designación de Marcel y una serie de actores, el mismo Monte, Maya Fernández, es decir, hay un elenco interesante y con una proyección política, con una agenda más moderada de lo que podríamos haber pensado, y eso creo que le da una impronta distintiva a este gobierno. Los tropiezos. Uno, a mi juicio, claramente la Araucanía. O sea, en ese caso yo incluso encuentro más preocupante el caso de la Araucanía que el caso de Isquiasiche. ¿Pero el caso de la Araucanía o el caso de Isquiasiche en la Araucanía? No, yo lo pienso más como una decisión de gobierno de ir en determinado momento, que es al inicio del gobierno, o sea, tempranamente la primera semana, a tratar de romper... El evento de Temucuicui. Exacto. Ese evento, pero es que Siches es inseparable ese evento, no solamente una política de gobierno. Sí, pero hay una decisión ahí de distintos ministros y ministras que van con ella, la acompañan, hay una estrategia comunicacional asociada al tema y fracasó. Y yo creo que fue un error que incluso, según las versiones de prensa, no he hablado con los actores que participaron ahí, según las versiones de prensa, fue recomendado el que no hiciera esa ida a Temucuicui y por lo tanto creo que desde ese punto de vista un error político de anticiparse. Creo que fue una motivación, exceso de entusiasmo, tú lo dices, respecto de esa situación, porque hay que tomárselo muy con calma. Que muchos analistas critican que los distintos errores, algunos más graves que otros, que ha habido varios, sobre todo la ministra Siches, acusan en ello arrogancia, es decir, a mí no me va a pasar nada. Ustedes no pueden ir a Temucuicui, pero yo puedo ir. A ustedes en la Araucanía no los quieren ver, pero a nosotros sí. Que algunos dicen, bueno, no conocían bien la Araucanía, porque para ellos, para muchos, ahí es lo mismo que gobierno de derecha o izquierda, no quieren ver a los gobiernos chilenos. Entonces había que entender más en la profundidad lo que allí ocurre. ¿Tú concuerdas con eso? No sé si la palabra es arrogancia, pero sí una falta de un análisis de la situación y de lo que significaba para distintos actores en la zona. O sea, creo yo que existen los elementos, si hubieran hablado con otras personas seguramente, y de hecho alguna gente parece ser que le aconsejó no ir, y por lo tanto, no sé si arrogancia, pero yo creo que pecaron más de entusiasmo que de un moderado análisis respecto de las circunstancias de llegar a un gobierno. En el caso de la relación con el pueblo mapuche, creo yo que hay que tener mucha moderación, tomárselo con andina, como se dice informalmente, antiguamente decíamos así, y con mucha calma, con mucho tino, y encontrar un momento adecuado para establecer diálogos, para establecer una agenda. Y ahí yo creo que efectivamente yo echo de menos en ese ámbito la necesidad de definir un plan, de definir
yo creo que ya no estamos para los antiguos consejos que se han creado, comisiones, consejos, ya se han creado muchas, pero sí una definición política de hacia dónde se va con ese tema. Yo creo que ahí es necesario. Ha definido diálogo. Esa es su definición. Sí, pero frente a eso ya no basta el diálogo. Ahora hay que empezar a hablar de las definiciones clásicas de qué pasa con los territorios, qué pasa con, por ejemplo, las políticas de tierra. ¿Se va a esperar que la convención lo haga o el gobierno va a tomar una decisión respecto de la CONADI? Que la CONADI hoy día está en un fracaso, venía entregando tierras pero muy a la baja, y por lo tanto ahí hay un tema sensible que es tierras. Tercero, el vínculo con el sector privado, con los empresarios. Yo creo que también este es un vínculo que hay que desarrollar, y eso no nace de la buena voluntad, eso se construye y eso requiere un plan. Cumpliendo su mezcla de fuentes, estamos hoy, mañana, en días claves para determinar, se dice que es el retiro de los recursos de la AFP. Y de eso se ha hablado mucho por los efectos de la inflación, pero yo te quiero llevar al lado político más que técnico, porque hay cierta evidencia de que la inflación se va a ver afectada hacia el retiro. Es una evidencia técnica. Puede gustarle, no gustarle, tomarlo en serio o no, pero evidencia es evidencia. El mismo Marcelo lo ha dicho, Rosana Costa. Quiero poner frente a tu análisis el evento de que el presidente Boric no logre poner detrás de sí a sus parlamentarios a un mes en el gobierno, que se le divida su coalición y sus propios partidarios. ¿Qué sería eso? ¿De qué estaríamos hablando si eso ocurriera? No, yo creo que la votación del quinto retiro es clave para este gobierno. A ver, demos un contexto primero. Es el gobierno, y hay que decirlo, es el gobierno que enfrenta el Congreso más fragmentado desde el retorno a la democracia. 21 partidos llegaron al Congreso, eso nunca había sucedido. Habíamos llegado hasta 14, 15 partidos en el último Congreso. Por lo tanto, una fragmentación muy grande, y segundo, eso sí que se ha tenido en el pasado, un gobierno de minoría. Sí. No logra disciplinar, yo hablo de disciplinar porque soy politólogo. La disciplina legislativa en la politología es muy relevante porque te ordena básicamente a una coalición. Si no logra establecer esa disciplina legislativa en su favor, yo creo que va a ser una señal política muy compleja, no solamente por el hecho del quinto retiro, sino que para lo que viene del gobierno. O sea, administrar una coalición que está con algunos partidos a favor y en contra es complejísimo. O sea, muchos analistas sostienen que el gobierno del presidente Piñera tiene un antes y un después. Bueno, tuvo varios, tuvo el caso Catrillanca, tuvo el 18 de octubre, pero políticamente tuvo uno cuando no tuvo detrás de sí a sus propios parlamentarios y a los partidos de derecha, tanto su ex partido RN, a la UDI, y no sabía con quién contar el presidente Piñera. Entonces, para muchos ese fue definitivamente marcar el fin de un gobierno, un presidente como un general, como un jefe de batallón sin soldados, ¿eh? Aunque los parlamentarios no son soldados, pero... Y eso le podría pasar muy tempranamente. ¿A eso te refieres? Sí, o sea, claramente. O sea, esto le puede pasar temprano. El costo político que puede asumir posteriormente de estar, muchas veces se habla en el lenguaje informal, pirquineando votos en cada proceso legislativo, cada ley, ir a pirquinear votos con los independientes, con los grupos que están y no están, yo creo que sería muy complejo. Si quiere esta coalición proyectarse en el tiempo, debe y requiere tener cierto nivel de cohesión interna para enfrentar este tipo de proyectos. Si no, le va a ser muy complejo. Y esto tiene una proyección en el debate sobre el proceso constituyente, porque de esto estamos hablando cuando estamos hablando de la gobernanza de un sistema político. Es decir, la capacidad de los gobiernos de construir mayorías. Por eso es tan relevante la discusión del sistema político que se está dando en la convención, y mañana de hecho se vota. ¿Por qué? Porque un gobierno no solamente llega con su 56%. De hecho,
hay un elemento de este primer mes de Boric que antes había pasado con Piñera y con Bachelet, y es la rápida caída en las encuestas. Y eso es bien obvio. Y es más rápido aún que los otros. Y un poquito más rápido, sí. Claro. Y es obvio, ¿por qué? Porque los presidentes llegan con el 30% o 26% en el caso de Bachelet y Piñera de votos del universo electoral chileno. Por lo tanto, en la encuesta que se refleje rápidamente una deslealtad es muy, o poca confianza es muy evidente, porque son gobiernos de minoría electoral y minoría política. Y por lo tanto, Boric necesita este voto del quinto retiro. Yo creo que es fundamental para él lograr este resultado. La paradoja es que tiene asegurado el voto de los republicanos, por ejemplo. Es que puede darse esa paradoja, que haya gente del Frente Amplio, del Partido Comunista, que no apoya a Boric en el quinto retiro y que sí lo apoye la derecha. Claro. Sería un análisis ya más de otro tipo. Claudio Fuentes, muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. Muy bien. Chao. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Francia y sus elecciones de ayer marcan muchos temas y vamos a conversarlos pronto sobre eso. Pero antes quiero decirle que Chile es más que una ciudad y estar donde quieras es posible. Hoy los horizontes se expanden para todos y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G para darte más y una mejor conexión. WOM, nadie te da más. Le decía que la elección de Francia da mucho que hablar porque hay que tomarla obviamente en el concierto y en el contexto francés, pero también europeo. ¿Qué significa para Europa? Que está puesto en los apremios que sabemos que está puesto por la invasión rusa a Ucrania, el papel que jugó Macron y muchos países que están en una crisis económica, no solo en Europa, pero en Europa también es importante para ver cuál es la relación que quieren tener en cuanto al europeísmo que representa Macron o alejarse de la OTAN como quiere la señora Le Pen junto con Orbán de Hungría. En fin, hay muchas sublecturas que hacer a una elección que por lo pronto está abierta. No se trata de sumar en el cartel que Macron va a ganar fácilmente. No es necesariamente así. Tomamos contacto con Antoine Faure, académico de la Universidad de Santiago y de la Escuela de Periodismo, doctor en Ciencias Políticas, máster en Ciencias Políticas. Antoine, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Matías. Estoy bien, gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno. Antoine, lo primero, para ir despejando los temas que son más obvios, si uno suma, la diferencia es estrecha. El 2017 y en el balotaje, segunda vuelta, Macron duplicó a la señora Le Pen. Pero ahora parece ser que va a ser más apretado. Si uno saca la cuenta simple, uno pudiera pensar que Macron gana, pero que hay elementos que hoy día la política no es simple. Tiene muchas otras variables, chalecos amarillos, inflación, Europa. ¿Cómo lo ves tú? Exactamente. Bueno, las elecciones no son matemáticas en ese sentido y sumar no permite lograr la elección. Obviamente es decisivo, pero hay que poner ciertos matices. La foto que vemos puede parecer muy cercana a la de 2017. Sin embargo, dado el contexto primero, dado la dinámica de las campañas respectivas y más que todo dadas las reservas de votos que existen de un lado o del otro, el escenario se ve mucho más complejo que podría parecer. Porque, por un lado, es cierto que Macron tiene reserva de votos, y en específico dentro de lo que queda de la socialdemocracia y de la derecha de gobierno, la derecha moderada, digamos. Sin embargo, ya captó gran parte de ese votos a la primera vuelta, lo que no había hecho en 2017. De hecho, en aquel momento la derecha moderada tenía 20% a la primera vuelta, cuando hoy ya tiene 5%. Lo otro también que hay que tomar en cuenta es que, por el contrario, Marine Le Pen no tenía o casi nada de reserva de voto en 2017, cuando hoy día
a través de una segunda candidatura a su derecha, a su extrema derecha, digamos. Hay 7% de votantes que existen y además el candidato Éric Zemmour llamó a votar para ella. Hay otros candidatos también que son cercanos de esa derecha popular, extrema derecha, y que llamaron a votar por ella. Y además está en una posición estratégica absolutamente distinta. Primero, podemos intuir y hacer la hipótesis que aprendió de sus errores pasados, en específico de esa campaña entre las dos vueltas en 2017, donde cometió varios errores y uno muy importante en el debate presidencial. Y segundo, pudo vestirse de un discurso mucho más moderado, mucho más estatista, porque precisamente esa segunda candidatura a su derecha, a su extrema derecha, hizo el trabajo de agitación, de ruido sobre las temáticas clásicas, la soberanía, la seguridad, la inmigración. Entonces, ella no tuvo que meterse en eso, que son las temáticas que pueden dividir fácilmente y que pueden rechazar a cierto tipo de electorado. Entonces, en ese sentido, empezó una campaña mucho más calmada, pasando a ver mucha gente en las ciudades chicas, en las ciudades medianas, tratando de conversar, orientándose hacia el poder adquisitivo, y eso le da también una, no sé si una ventaja, pero por lo menos le da una posición absolutamente distinta a la de 2017. O sea, hoy día la extrema derecha en Francia llega a un resultado el más alto de la historia de la Quinta República, por lo menos, y además está en una posición donde puede captar más votos y competir. Podríamos pensar que llegaremos a un resultado de 49 contra 51, pero es difícil saber quién va a ganar. Wow. Ahora, desde Macron, ¿cómo definirías a Macron? ¿Un socialdemócrata, una derecha liberal, una centro derecha? ¿Dónde se le ubica en el mapa político chileno, si se quiere, o el más tradicional de referencia? Bueno, se vincula directamente con la pregunta anterior, digamos. O sea, lo que está tratando de hacer Marine Le Pen es precisamente proponer un plebiscito anti-Macron. ¿Por qué? Porque Macron llegó en 2017, o sea, llegó un poco antes, obviamente, fue ministro, pero se postula en 2017 con esa idea de que hay que reunir el centro, los partidos de gobiernos, ni derecha ni izquierda, o dice también al mismo tiempo, derecha e izquierda, y propone una visión liberal de la sociedad que asume la globalización, que asume, digamos, la aceleración social, que asume un nuevo tipo de economía para proyectarlo. Pero apenas está elegido, y más que todo con las elecciones parlamentarias que llegan después, justo después de las presidenciales en Francia, empieza un giro más a la derecha, nombra un primer ministro de derecha, y bueno, a lo largo de los distintos accidentes que hubo durante el mandato, se derechó cada vez más, tanto en términos valóricos como en términos económicos, en términos de relaciones con el movimiento social también, y además empieza a utilizar las temáticas precisamente de seguridad y de inmigración para crear un enfrentamiento político con Marine Le Pen que, según él, será su mejor oponente. Entonces, Macron, lo que es muy interesante es que finalmente retoma la herencia de la derecha moderada centrista de los años 70 y trata de manera hegemónica de destruir los dos partidos de gobiernos que se alternan en Francia por lo menos desde los años 80, con la llegada al poder del Partido Socialista, y trata de ocupar su espacio con un solo y único partido. Es decir, la famosa cohabitación de Chirac y Mitterrand las hizo él mismo, las dos. Eso es, a las cohabitaciones que tradicionalmente son cuando hay un parlamento de derecha con un presidente de izquierda, bueno, el primer ministro es de derecha y viceversa, porque también hubo el episodio de Chirac, presidente, con Jospin, primer ministro del socialista en 97. Bueno, él trata de hacer eso solo con su partido, con su movimiento, digamos, y ocupar este espacio. Entonces, es una apuesta nueva, pero es una apuesta también arriesgada porque finalmente contribuye a construir tres polos. El polo central, digamos, que sería el polo de la razón, el polo del progreso, el polo de la economía sana, de la Unión Europea, etc. El polo de extrema derecha del que hemos hablado, que es una extrema derecha que apuesta a la prioridad nacional, xenófoba, bueno, y que incluso tiene proyectos que son anticonstitucionales en el momento. Y del otro lado,
la izquierda más popular, podríamos decir, que es de Mélenchon, que pero también ha subido. Hay medios que hablan de Mélenchon, por eso es importante preguntarte a ti que eres francés. En el país, por ejemplo, hablan de extrema izquierda de Mélenchon. ¿Es tan así? Con la referencia que tenemos de Chile, ¿podríamos hablar de una extrema izquierda? No, yo no hablaría de extrema izquierda y más allá de ser francés, creo que ahí me ayuda mi carrera en ciencia política, digamos. No, Mélenchon tiene un programa, una propuesta que es socialdemócrata. La novedad que hace y que también tiene consecuencia, por ejemplo, sobre el Partido Ecologista, es que propone una visión que se orienta, una visión anticapitalista, es cierto, pero que se orienta hacia un cuidado del medio ambiente y políticas públicas que sean claramente de clave, de marco ecologista. Pero en estricto rigor, Jean-Luc Mélenchon viene del Partido Socialista, trata de armar, de establecer un espacio donde la izquierda puede retomar una agenda, puede tener una voz en este debate sin pasar necesariamente por la tecnificación, por las políticas neoliberales que también se enmarcan digamos, en el proyecto europeo. Entonces, en ese sentido, propone otro proyecto, pero yo no lo clasificaría a la extrema izquierda porque no está proponiendo de nacionalizar todas las industrias, no está proponiendo de expropiar, o sea, estamos hablando de un proyecto socialdemócrata de gobierno en ese sentido. Ahora, sacó un tercer lugar, y lo podríamos decir bastante lejano, a las dos primeras mayorías de Macron y Le Pen, con 27, 25, 20. O sea, no es que por los pelos quedó afuera, quedó sustancialmente lejano a las otras dos alternativas. Me gustaría que nos ayudaras, Antoine, a dilucidar esta divergencia que se presenta y esta disputa política del 24 de abril en Francia en función de Europa. Alguien dirá, pero obvio, si Francia es Europa. Me refiero a Europa, el formar parte de la Europa, de la Unión Europea, versus lo que quiere Le Pen, que es tipo Orbán, ¿no es cierto?, de Hungría. Sacar desde el frente de la OTAN a Francia y hacer un poco, vamos a hacer una suerte de Brexit, si se quisiera, ¿no? Es más lejano a lo colectivo. ¿Tú crees que eso puede determinar algo o eso es secundario en la discusión? La discusión y en la decisión de los y las votantes no puedo decirte si va a ser determinante, pero sí hay dos posiciones que son absolutamente distintas. Del lado de Macron nos insertamos en esa historia de la construcción de la Unión Europea como garante de paz en el continente después de la Segunda Guerra Mundial, un proyecto ante todo económico y en el caso de Macron que también tiene una proyección en materia de defensa. Es un mundo globalizado para el que está apostando Macron y en ese sentido también encaja muy bien en ese clivaje entre ganadores de la mundialización y perdedores de la mundialización. Y es ahí precisamente donde surge la postulación de Marine Le Pen, que trata de vincularse y dirigirse más bien a los perdedores y las perdedoras de la mundialización, es decir, mucha gente que sufre de precariedad y agitando la amenaza de las migraciones precisamente, según ellos, debido a la globalización. Ella y su equipo proponen efectivamente, se inspiran mucho primero del modelo de Orbán en general. Se inspiran de este modelo como para mantener una ilusión de democracia, pero avanzar en ciertas materias de manera bastante autoritarias, cayendo también muchos contrapoderes si es que implementan su programa. Y respecto de la Unión Europea, ya matizó ese punto a lo largo de la campaña precisamente para no asustar, pero históricamente su partido, las élites de su partido, su padre, su familia y ella misma quieren salir de la Unión Europea. Hoy día sería un Frexit que no tiene el nombre de Frexit porque lo que propone finalmente es actuar de esa manera, pero no ir al choque, sino más bien implementar en Francia la prioridad nacional, que es dar preferencia al acceso a la vivienda, a las seguridades sociales, al hospital público, a la educación, a franceses que puedan comprobar que son franceses y obviamente excluyendo a muchos extranjeros de todo tipo de nacionalidad, de hecho, incluso europeos. Y es ahí donde hay un problema porque
este programa, primero, es anticonstitucional a nivel francés y además obligaría a salirse de la Convención Europea para los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Humanos y los Ciudadanos, etc. Entonces, ahí hay un punto que es clave porque claramente el porvenir dentro de la Unión Europea no sería el mismo. Y respecto de las alianzas internacionales, en este mundo que vacila, que unos califican de multipolar, mira, yo te diría que lo primero que me llamó la atención es que precisamente la guerra en Rusia, la invasión de Ucrania por Rusia, tuvo una consecuencia directa sobre la campaña, es que además de ser su estrategia, obligó a Macron a llegar un poco más tarde. Entonces, hasta el momento no hizo mucho campaña y quizás en la segunda vuelta, o sea, de hecho ya lo vimos hoy día, parece que es mucho más dinámico. Pero lo que sí llama más la atención aún es que las posiciones de los candidatos y de las candidatas no afectó necesariamente a la votación. Es decir, que tanto Marine Le Pen como Jean-Luc Mélenchon, a quien se les reprocha cierta apertura, y en el caso de Marine Le Pen, una clara cercanía, porque obtuvo préstamos desde bancos rusos para hacer sus campañas políticas, bueno, parece que no influyó, no tuvo impacto. Probablemente lo que ayudó es que se posicionaron todos en favor de acoger a migrantes y exiliados ucranianos, lo que probablemente ayudó. El que sí sufrió de eso es Éric Zemmour, precisamente el otro candidato de extrema derecha, que viene del mundo... Zemmour, exactamente, que viene del mundo mediático, más polemista, y que eso, en ese sentido, parece que le faltó algo de experiencia política para no caer en esa trampa, y él, al contrario, bueno, podemos pensar que parte de su fracaso, porque en un momento tenía 17% en las encuestas, parte del fracaso viene precisamente en relación con sus posiciones respecto de la guerra, perdón. Antoine, por último, la segunda vuelta y los balotajes, sobre todo cuando se vislumbran muy apretados, como algunos indican que puede hacer este de Macron con Le Pen, va a sacar más gente a la calle a votar, ¿no? Debería ser así, porque la abstención de ayer en torno al 25% es mayor incluso que el 2017, que fue en torno al 22%. ¿Por qué? ¿Hay apatía? ¿O sienten que en las políticas ya ni siquiera da respuestas y da lo mismo quien gane? ¿Cuál es la lógica que hay detrás de esa abstención y cómo crees que va a operar en la segunda vuelta? Sí, la cifra de la abstención es clave tanto para la primera como la segunda vuelta. En primera vuelta llegamos a 26,2, que es la segunda cifra, digamos, más alta de la historia para una primera vuelta de elecciones presidenciales. Y en Francia, además, sabemos que esta elección en específico convoca mucho más. Pero yo no estoy tan seguro que movilice más la segunda vuelta, porque vimos ya en la historia y en la última elección en específico, la última elección presidencial, vimos que la abstención subió en segunda vuelta, lo que ya había pasado en 69, cuando también había una oferta política un poco rara, muy parecida. En este caso, podríamos pensar que va a polarizar, pero sí lo que podría ser un problema es que, primero, tanto Macron como Le Pen dicen no somos ni de izquierda ni de derecha. Ella se ve a la extrema derecha, pero además con otro concepto de república, podríamos decir, y él trata de hacer esa suma al centro. Entonces, eso podría tener un efecto directo sobre la participación. Lo segundo también que va a influir mucho es cómo se van a comportar los electores y las electoras de Jean-Luc Mélenchon. Porque si bien Mélenchon llamó a no solo frenar, sino hacer todo lo posible para o sea, dijo claramente de no dar ningún voto a Marine Le Pen, sabemos que dentro de su electorado también hay una parte que ya no adhiere a ese discurso de frente republicano que se opone a la extrema derecha, haciendo una especie de compromiso transversal frente al riesgo que eso podría constituir. Entonces, por ahí también hay posiblemente una fuente de abstención que no manejamos. Sin hablar de las variables estructurales, es decir, la desconexión que existe de los ciudadanos y las ciudadanas con la oferta política, las encuestas que muestran que hay una crisis de la representación tanto a nivel del colectivo sindical como del colectivo político, también de la percepción de quién nos representa y cómo nos representa. Hay
como decía, hay cierta confusión sobre los clivajes que estructuran la vida política francesa, este clivaje entre izquierda y derecha. Hay un voto también, ¿cómo se dice?, intermitente de parte de los jóvenes, más que todo. Es decir, que van a votar en una elección y no a la otra, y eso crea efectos diferenciados. Entonces, son muchas las variables que van a entrar en línea de cuenta, pero sí lo que puedo asegurarte es que esta cifra va a ser la primera que conozcamos y nos va a dar una señal muy clara de para dónde va el resultado de esa elección. Antoine Faure, académico de la Universidad de Santiago, cientista político, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros tratando de entender mejor lo que ocurre en tu país con vistas a la segunda vuelta del 24 de abril. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Que estés muy bien. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl y revisamos informaciones destacadas